Bienvenidos un lunes más a Luna Misteriosa. Hoy viajaremos hasta Madrid y lo haremos hasta la población de Los Molinos, un término municipal que estuvo antiguamente vinculado al Real Manzanares desde tiempos de Alfonso X el Sabio. Un lugar que desde la época medieval cruzaba por ese sitio la Cañada Real de Merinas, que conectaba la Cañada Real Soriana occidental con la segoviana del Consejo de Mesta, la castellana. En la construcción del monasterio del Escorial se inició la industrialización de la zona y la consiguiente necesidad de materias primas, entre ellas la harina, lo que hizo que hoy, donde están Los Molinos y en el río Guadarrama, se construyeran mínimo 3 molinos de harina, donde derivaban la molienda de varios cereales. De ahí el nombre del lugar, Los Molinos. En aquella época se usaba una unidad de medida muy curiosa, el celemín, que se utilizaba por cada fanega molida. El celemín era una unidad de medida correspondiente a unos 4,5 litros de agua. Esto lo podemos encontrar en el manuscrito número 11.265 de la Biblioteca Nacional, donde se recoge la licencia que en 1546 se le concedió a Álvaro de Mena para establecer un molino harinero de cubo en el río Guadarrama. Fernando Colón en el siglo XVI mencionó por primera vez al pueblo de Los Molinos, haciendo mención a la distancia entre el lugar y los otros de la zona. El lugar de Los Molinos estuvo vinculado a la vecina villa de Guadarrama hasta el año 1666. Será quizá ese 666 la historia que luego os vamos a contar de este sitio tan emblemático de Guadarrama, pero sigamos con su historia. En ese año 1666, en el que María de Austria, regente de España durante la minoría de edad de su hijo Carlos II, le otorgó por fin el nombre a esta vila, le dio el título. Los siglos XVII y XVIII transcurrieron siendo Los Molinos mina de materias primas, como la piedra, la madera e incluso el hielo, materiales demandados por la corte de Madrid. Ya en el siglo XIX llegaron los avances de la era industrial y en el año 1888 entró por primera vez el ferrocarril en el apeadero de Los Molinos, a manos de su alcalde, don Francisco Herrero. Eso, junto con los baños del sol recetados por los médicos, hizo de esa villa un lugar de ocio y sosiego que era costumbre hasta hoy de todas las familias de Madrid, que todavía no se ha perdido, siendo Los Molinos uno de los destinos favoritos para el descanso y veraneo de todos los madrileños. En la Guerra Civil, este pueblo de Los Molinos se transformó en un frente de guerra, porque su estratégico sitio y lugar era ideal el paso natural del puerto de Guadarrama y de la Fuentría, hecho que hizo que ese lugar fuera ocupado por las tropas sublevadas por el dictador Francisco Franco en la época. También se pueden encontrar allí varios fortines republicanos en muy buen estado de conservación. Ya después, en los años de posguerra, como la mayor parte de la zona, se dedicaron a la reconstrucción, pero a partir de 1950 se vive un resurgimiento avivado por la afluencia de veraneantes, dando lugar una época resplandeciente y viva, donde se hicieron varios hoteles y pensiones, 3 salas de fiesta, un cine de verano, una bolera e incluso un casino. Destacaba el sanatorio militar, que es el que hablaremos, que usado inicialmente para los tuberculosos y luego se convirtió en un hospital de lujo. En los años 1970, marcan un declive del municipio, convirtiéndose en una época que la gente marchaba fuera y la despoblación se hizo muy extensa y la gente marchó buscando prosperidad a la capital de España. Aún así, se mantiene el flujo de veraneantes, aunque en muy poquita medida con aquellos años. Desde 1980 hasta la actualidad ha habido una lenta e imparable recuperación, con un muy tímido repunte del turismo rural y la gente que busca caminos rurales y también
excursionistas que buscan allí el refugio de la naturaleza. Los Molinos, un sitio espectacular de Madrid, allí en Guadarrama, donde hablaremos hoy de ese hospital de la Marina que fue para tuberculosos, luego un hospital privado y que llevan allí a sucederse hechos puramente paranormales. Empezamos. En esa sierra de Guadarrama se albergan media docena de sanatorios abandonados, uno de ellos el de Los Molinos, donde allí se trataron a militares de la Marina, enfermos de tuberculosis y pacientes también de neumología en general. Este sanatorio o hospital en 2001 se cerró definitivamente las puertas, y entonces empezó esa leyenda: puertas que se abrían y cerraban de golpe, ruidos de pisadas, gente hablando cuando no había nadie, luces que se encendían y se apagaban, fenómenos totalmente paranormales que algunos se aseguran haber vivido. Sin embargo, su visita, terror extremo. Los vecinos dicen que no creen en fantasmas y se lamentan de eso, pero eso sí, también se quejan del deterioro del edificio. Un hospital abandonado en el municipio madrileño de Los Molinos, como hemos dicho, en España, que es conocido como el Sanatorio de la Molina. Recordemos que fue construido por orden de Franco en 1943, pocos años después de ese 1939 que dio la guerra a las tropas nacionales. España construyó ese sanatorio para tratar personas con tuberculosis. Se creía en aquella época que la Sierra de Madrid les podía salvar la vida. Ese sanatorio ideal para el tratamiento de esa enfermedad totalmente mortal. Esa aprobación del jefe del Estado en 1945 de levantar ese edificio hizo, como hemos dicho, que en 1949 se pudiera acabar la construcción. Ese edificio albergaba 177 camas y 55 habitaciones repartidas en 6 plantas. En el año 91 fue renovado y se construyó como un hospital privado. Pero hablamos ahora de ese sitio donde los fenómenos paranormales con espíritus y extrañas presencias se multiplican cada vez que uno lo visita. Pero recordemos que se trata de una zona privada que tiene dueño, que ese sitio suele pedir permiso para entrar a investigar. Si no, la misma Guardia Civil se presenta y ya son varios los investigadores que han sido multados por entrar sin permiso al lugar. Un sitio donde los hechos paranormales se acentúan a cada paso que das, que se consiguen centenares de visualizaciones en cámaras de visión nocturna, que los orbes no son normales, que esos ruidos de paredes crujientes hielan la sangre. Un sitio donde los investigadores de lo paranormal hacen sus delicias siempre que les den permiso para entrar. Un sitio que debemos visitar en la Sierra de Madrid y que dejará nuestras papilas gustativas del misterio muy tocadas y encima con un miedo terrible dentro de nuestro organismo. Hay mucha gente que dice que le han tocado, que le han susurrado al oído, que incluso la han empujado. Son miles las voces que se han grabado allí, los pasos, las figuras incorpóreas de sombras negras que aparecían de la nada, de ese humo blanco que reaparecía de repente, invadía como una niebla todo el espacio donde se estaba grabando. Se apagaban las baterías, se desconectaban las cámaras, los sensores de movimiento saltaban cada 2x3 que estábamos cuando estábamos allí. Un sitio que da un miedo terrorífico, sobre todo de noche al irlo a investigar. Y aquí, en Luna Misteriosa, así os lo hemos mostrado: el hospital o el edificio de la Marina en la localidad de Los Molinos, en la Sierra de Guadarrama. Nosotros, como siempre, os esperamos hasta el próximo programa aquí en Luna Misteriosa.